Estamos listos para orar. Padre, estamos otra vez acá reunidos a la luz de tu palabra. Venimos a tu trono, delante de tu trono nos presentamos confiadamente delante de tu trono de gracia para recibir el socorro y la gracia en el momento oportuno. Venimos a escucharte, venimos a adorarte, venimos a darte lo que te corresponde por quien sos y por lo que hiciste y por lo que haces. Y venimos de la forma más humilde que podemos. Y venimos creyendo, venimos confiando, venimos por fe, porque sabemos que sin fe es imposible agradarte. Así que esperamos que nos hables, que nos instruyas, que nos corrijas, que nos enseñes por medio de tu palabra, que es para lo que sirve, para lo que es útil, para que todo hombre de Dios, para que toda persona, para que todo hijo tuyo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra que también preparaste de antemano para que andemos en ellos. Así que te damos gracias, todo por tu Hijo, quien dio la vida por nosotros. Amén. Bueno, estamos por terminar el Nuevo Testamento, estamos por terminar incluso de exponer la Biblia completa. Vamos a hacer una pausa antes de ver el libro de Apocalipsis y vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Vamos a tomarnos 3 domingos para hablar de este tema, que está en la carta de Santiago. ¿Sí? El libro de Santiago, la carta de Santiago, es un libro de sabiduría. ¿Sí? Es un libro en el que Santiago expone lo que él aprendió en su vida de creyente hasta el momento en que escribió la carta. Expone su sabiduría. ¿Sí? Muchos hablan del libro de Santiago, la carta de Santiago, como el libro de la sabiduría de Santiago. Y está particularmente lo que él aprendió del Sermón del Monte y del libro de Proverbios. Y mucho de lo que dice Santiago en su carta lo dijo Jesús en el Sermón del Monte o está en el libro de los Proverbios. Y él lo expresa con sus palabras para enseñar. Y Santiago no sigue una línea temática como suele hacer Pablo, que Pablo siempre engancha un tema con otro y sigue una línea, uno puede seguir un hilo conductor a través de todas sus cartas, sino que él divide su carta en bloques de enseñanza, ¿sí? Todas separadas, ¿sí? Quizás hay un tema común en general, pero son bloques de enseñanzas separadas. Y hoy, y los siguientes 2 domingos, vamos a ver el bloque de enseñanza que está en el capítulo 3. Capítulo 3, versículos 1 al 12. Un tema importante y delicado, y vamos a ver a partir de hoy por qué es importante. ¿Sí? Estos 3 domingos, el tema es entonces la lengua. Y la parte de hoy, la exposición de hoy, podemos titularla como la lengua, un fuego del infierno. Y lo que vamos a aprender hoy es el peligro de hablar, el peligro de directamente abrir la boca, de decir algo. ¿Sí? Porque parece exagerado, pero hablar es peligroso. Y vamos a ver por qué. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 3, versículos 1 al 6. La semana que viene, los siguientes versículos. Dice así Santiago: hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Todos fallamos mucho, pero el que no cometa errores en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Nosotros ponemos el freno en la boca del caballo para que nos obedezca y así poder controlar todo su cuerpo. Con un pequeño timón los pilotos obligan a grandes barcos a ir donde ellos quieren, aún en medio de fuertes vientos.
De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. ¿Sí? De ahí viene el título de la exposición de hoy. En palabras fuertes de Santiago, que vamos a ir entonces ahora versículo por versículo, hasta llegar a este versículo 6, el final. Empieza diciendo: hermanos, no sean todos maestros entre ustedes, porque Dios juzga con más severidad a los que somos maestros. Sí, al principio parece como que va a hablar de un tema totalmente distinto, parece como que va a hablar acerca de la responsabilidad de ser maestro, de ser pastor, pero la razón por la que empieza así es porque justamente aquel que es maestro, aquel que es pastor, tiene una exposición mayor delante de los demás hermanos y tiene, o mejor dicho, habla mucho más que el resto de sus hermanos. Un pastor, un maestro, habla todos los domingos, habla entre semanas si hay alguna reunión entre semanas, habla en las reuniones de oración. En todas las reuniones siempre el maestro, el pastor, los líderes tienen la responsabilidad de abrir su boca y hablar. Entonces, por eso dice Santiago, ustedes tienen mayor responsabilidad, los maestros tenemos mayor responsabilidad. Entonces, cuidado, esa es la introducción. Primero, no se hagan muchos maestros, no quieran todo el mundo ser maestros, porque Dios juzga con mayor severidad. Y vamos a ver después por sus palabras, porque los maestros hablan más que el resto. Y dice que además juzga a Dios con más severidad a los que son maestros. Esto lo podemos ver en la charla que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo, maestro de Israel. Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía. Decía, ¿cómo puede ser? ¿Tengo que volver al útero de mi madre? ¿Cómo? ¿Soy viejo? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Y Jesús le preguntó, la respuesta de Jesús fue: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? O sea, si fuese un judío normal que vive su vida, que trabaja día a día, que tiene su familia, que tiene hijos, puede ser que no entienda ciertas cosas, que no tenga tiempo para estudiar, o que no estudie lo suficiente, o que no entienda algunas cosas, pero aquel que es maestro de Israel, Jesús está diciendo, vos tenés que saber esto. Porque vos hasta ahora venís estudiando las escrituras y tenés que entender esto, sos maestro. ¿Sí? Si fuese otro lo entiendo, pero vos que sos maestro tenés que saberlo. Y Jesús está juzgando con una vara distinta a Nicodemo porque era maestro, ¿sí? Porque le exige más a Nicodemo que al resto de los judíos. Sí, también Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versículo 22, le dice que no imponga sus manos con ligereza sobre nadie. ¿Sí? Imponer las manos en señal de ordenar a una persona como pastor. ¿Sí? No pongas a nadie como pastor, como líder, así como así. Porque es un lugar de mucha responsabilidad, un lugar de mucha presión, un lugar en donde la persona, si no puede controlar lo que dice, puede hacer mucho daño. Y después no continúa hablando de los maestros, sino que dice todos fallamos mucho. Y todos fallamos, todos. Incluso los maestros también fallan. Y mucho, dice. No está diciendo algunos fallan poco, otros fallan mucho. No, todos fallamos mucho. Todos estamos a la misma altura de cometer pecados de cualquier tipo en cantidad, mucho, todos. Es más, Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, dice que el que dice que no comete pecado, que no peca, lo hace a Dios mentiroso. Dios dice que en su palabra que todo el mundo pecó y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que no haya pecado. Entonces, alguien que dice que no peca está mintiendo y está haciendo a Dios mentiroso. Entonces todos fallamos.
Y también en su primera carta, Juan capítulo 2, versículo 1, dice que todo lo que escribe es para que no pequemos, pero si alguno peca, es decir, está abriendo la puerta a la posibilidad de pecar, ¿sí? Porque ya dejó claro que todos pecamos. Entonces, si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces está claro, todos fallamos, incluso los maestros. Por eso no se hagan muchos maestros, porque todos fallamos. Y ahora es que introduce el tema que va a hablar después, que va en los siguientes versículos, pero el que no cometa errores en lo que dice, es decir, el que no falla con sus palabras, el que no, creo que la Reina Valera dice, el que no peca con lo que dice, ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. ¿Qué significa la perfección? Porque claramente una persona en esta vida no puede nunca llegar a la perfección. Se dice de Job que era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De nuevo, una persona perfecta, llamada perfecta en la Biblia, no. Sabemos que no existe el grado de perfección como la tenemos, la palabra asumida, como sin defecto alguno o sin fallo. Entonces, ¿qué significa esto de aquel que puede controlar lo que dice, llegó a la perfección? Dice Proverbios capítulo 15, versículo 24, y lo voy a leer en la NBI, porque está la palabra control, para que se entienda bien. 15:24 de Proverbios: el que es entendido refrena sus labios, el que es prudente controla sus impulsos de hablar. El que es entendido, el que es prudente, es decir, el que es sabio, y esto es a lo que refiere la perfección, aquel que alcanzó un grado de madurez, que comprende las cosas, que tiene sabiduría, que tiene entendimiento, que tiene prudencia, y entonces puede controlar, puede refrenar sus labios y puede controlar sus impulsos de hablar. La perfección está hablando de alguien que llegó a un grado de madurez respetable, un grado de madurez digno de resaltar. Y no estoy hablando de perfección 100%, sino aquel que, demuestra que tiene cierto grado de madurez, cierto grado de sabiduría, de entendimiento y de prudencia, que puede entonces controlar lo que dice. Y ese dice que puede, o que le es más fácil controlar el resto de su cuerpo. ¿Sí? No quiere decir que nunca va a pecar hablando, no quiere decir que no va a pecar de ninguna manera, sino que, otra vez, tiene un grado de madurez espiritual que le permite llegar a ese nivel de autocontrol, ¿sí? Primero lo que dice y después el resto del cuerpo, ¿sí? Autocontrol, dominio propio, templanza, autodisciplina, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Entonces, todos fallamos mucho, pero en algo que, si controlamos las fallas, que es en lo que decimos, si controlamos lo que decimos, si fallamos cada vez menos en lo que decimos, entonces significa que estamos madurando y que podemos entonces controlar el resto de nuestros impulsos, no solamente de hablar, sino de todo lo demás. Y entonces se introduce el tema de hablar, el tema de la lengua, de las palabras. Y da estos ejemplos para entender por qué es tan importante. ¿Por qué dice, si controlo mi lengua, controlo el cuerpo? No es al revés. O sea, la lengua es parte del cuerpo, yo controlo todo mi cuerpo, entonces estoy controlando la lengua. No. Santiago dice que es al revés. Primero controlar la lengua y eso te lleva a poder controlar el resto del cuerpo. ¿Por qué? Bueno, da el ejemplo del freno para el caballo, da el ejemplo de el timón en los barcos, y da el ejemplo también de una pequeña y débil llama de fuego que puede causar un incendio en un bosque. ¿Sí? Unas cosas pequeñas, pero que pueden causar, pueden causar grandes problemas, o que pueden provocar, por ejemplo, que todo un barco gigante se mueva, ¿sí? Desde un pequeño punto del mismo. ¿Sí? Cosas pequeñas, cosas insignificantes en relación con el resto del cuerpo, que tienen poder sobre el resto del cuerpo. ¿Sí? Uno tiene poder sobre el caballo mediante el freno, uno tiene poder sobre todo el barco mediante el timón,
Y el fuego, una pequeña llama en un lugar seco en el bosque, tiene el poder sobre todo el bosque si eso se expande, se extiende. Sí, en la misma línea podemos recordar las palabras de Pablo y de Jesús también, de que un poco de levadura leuda toda la masa. Sí, una pequeña cantidad de levadura, gramos de levadura en la harina, en la masa, hace que leude, que se agrande, que incluso duplique o triplique su tamaño. ¿Sí? De pequeñas cosas hacen grandes cosas. ¿Sí? Por eso dice Santiago, primero, ¿sí? La lengua, que es parte del cuerpo, y eso te ayuda a controlar el resto del cuerpo. Un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. Sí, un dato curioso es que en Argentina, en 2020, por incendios forestales se quemaron más de 1 millón de hectáreas. Y una hectárea, para el que no sabe, es 100%, es una cuadra o una manzana. ¿Sí? Más de 1 millón de manzanas, más de 1 millón de cuadras se quemaron por incendios forestales. Sí, algunos se supo, por el peritaje, se supo que fueron provocados, pero sean naturales o provocados, todos empezaron con una pequeña y débil llama de fuego. ¿Sí? Hay una ramita seca que se quemó, se empezó a incendiar, terminó expandiéndose, o un encendedor, la llama de un fósforo. Todo empieza por una pequeña y débil llama de fuego. Y eso se extiende. Y es esta imagen, la del fuego, la que toma Santiago para concluir esta idea, la idea de hoy, de eso pequeño que se puede hacer grande. Y dice que la lengua es como la chispa que prende el fuego. Mira, la lengua ni siquiera es el fuego, está diciendo la lengua es como la chispa. Es todavía más insignificante. Está dentro de la boca, no se ve, pasa desapercibida, nadie le presta atención, nadie está pensando constantemente en la lengua, en las palabras de uno o de la otra persona. Es algo que pasa desapercibido hasta que ves el incendio. Ni siquiera es el fuego, es una chispa que puede prender ese pequeño fuego que después se puede extender por todo el bosque. Dice Proverbios, antes de esto, la importancia de la lengua, la importancia de este tema. ¿Por qué otra vez el tema de la madurez? ¿Qué tiene que ver la lengua, el controlar la lengua con la madurez? Porque esto queda claro, ¿sí? El que controla su lengua, controla su cuerpo, demuestra madurez espiritual. ¿Por qué? Bueno, palabras muy conocidas de Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. El buen cristiano, de su buen corazón, saca buenas cosas, buenas palabras. El mal cristiano, de su mal corazón, saca malas cosas, saca malas palabras. La característica, una de las más grandes características de todo buen cristiano es y debe ser el control de las palabras. Un cristiano demuestra su madurez, demuestra qué es lo que tiene en su corazón según lo que dice. Y toda persona demuestra lo que tiene en su corazón por lo que dice. Pero el cristiano debe caracterizarse por lo que tiene en su corazón. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber paz, tiene que haber amor, tiene que haber alegría, tiene que haber paciencia, tiene que haber misericordia. Eso es lo que hay en el corazón del creyente y eso es lo que debe abundar. Y si eso abunda, entonces lo que dice lo va a demostrar y eso va a ser su característica. Y eso va a demostrar su madurez espiritual. Por eso es tan importante que acá Santiago no le está diciendo a los maestros cuídense de lo que dicen, sino a todos. Es más, les advierte, si quieren ser maestros, están en una posición de mayor peligro. Todo el mundo tiene que cuidar lo que dice, los maestros todavía más. ¿Por qué? Porque eso demuestra su madurez, demuestra qué es lo que hay en su corazón. Entonces, la lengua es esa chispa que prende el fuego. Ahora sí, Proverbios capítulo 12, versículo 18. La Reina Valera dice,
hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Las palabras como golpes de espada. ¿Sí? ¿Qué hace el fuego? ¿Sí? Chispa, fuego, y el fuego, ¿qué pasa cuando uno se quema? ¿Sí? Se quema, o tocó algo caliente, o aceite hirviendo, o mismo puso las manos en el fuego por alguna razón y se quemó. ¿Qué pasa? Hay dolor. Eso provoca una herida, y la herida después deja una cicatriz. Eso está hablando Santiago, con eso lo está relacionando. Fuego, dolor, sufrimiento, herida, hasta el punto que puede dejar una cicatriz. Y nuestras palabras pueden herir como golpes de espada, pueden hacer sufrir a una persona como si le estuviese clavando un puñal, y pueden dejar una cicatriz en esa persona. La versión de la Nueva Biblia, versión internacional, la NBI, Proverbios 12:18, dice que el charlatán hiere con la lengua como con una espada. Y la Nueva Traducción Viviente, esta me gusta más porque lo dice muy claro, muy directo. Algunas personas hacen comentarios siguientes. ¿Sí? Y en estas palabras está todo de las palabras, comentarios y la herida de un golpe de espada. La lengua es esto. La lengua es ese pequeño golpe que puede causar un gran incendio, un gran dolor, una gran herida y dejar una cicatriz en una persona. Y después dice que de todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Fíjense que ya no es una chispa insignificante. Ahora que Santiago la descubrió y la señaló, la puso en evidencia, ya no es una chispa, ahora es un mundo. Ahora la lengua ya no es tan pequeña, ahora la lengua es enorme, ahora la lengua cobra relevancia, cobra importancia, ahora es todo un mundo de maldad, porque si vamos entendiendo lo que dice, que la lengua es como una chispa que prende el fuego, que incendia todo un bosque, bueno, ya no es tan pequeña, ya no es tan débil esa llama de fuego, ahora es un mundo de maldad. Y alguien que sabía mucho acerca del poder de las palabras para causar daño era David, un hombre constantemente calumniado, constantemente insultado, constantemente herido por las palabras incluso de aquellos que se suponía que eran sus amigos. Por eso, hablando de aquellos que lo buscaban para hacerle daño, en el Salmo 64, versículo 3, dice David de estas personas perversas, que afilan su lengua como afilar una espada y lanzan palabras venenosas como si fueran flechas. Fíjense que estas personas usaban sus palabras como armas de guerra, como espadas, como arcos con flechas. Y David no es que le resbalaban esas palabras, David sufría por lo que las otras personas hablaban de él. Porque como dije recién, entre esas personas había incluso aquellos que se suponía que eran sus compañeros o amigos. La lengua es un mundo de maldad y David lo sabía. Proverbios, de nuevo, Proverbios capítulo 25, versículo 18, y después vamos a leer el capítulo 12. 25, 18 de Proverbios, fíjense hasta qué punto está la maldad en la lengua. Perdón, capítulo 25, versículo 18. El que miente en un juicio es tan peligroso como una espada o una flecha aguda. De nuevo, el peligro de las palabras siempre relacionado con el filo de una espada o la punta filosa de una flecha. Y el que miente en un juicio, las palabras de una persona como testigo en un juicio
pueden ser tan peligrosas como esa espada o esa flecha, es decir, pueden causar la muerte de alguien. Un mal testimonio en un juicio puede hacer que condenen a una persona a muerte. Es decir, las palabras pueden matar a alguien. Lo que decís puede llevar a alguien a la muerte. Y parece exagerado, pero es exactamente eso lo que está diciendo Santiago. Capítulo 12 de Proverbios, en el versículo 6, dice que las palabras del perverso son como una emboscada sangrienta. Otra vez, las palabras relacionadas con la muerte, sangre. ¿Cómo puede ser que las palabras hieran de tal manera que provoquen la muerte de una persona? Bueno, eso es lo que dice Santiago, eso es lo que dice la palabra. Las palabras del perverso son como una emboscada sangrienta, y encima una emboscada por la espalda, de forma inesperada. Pero acá dice las palabras del perverso. En Proverbios siempre está esa dualidad, las dos personas, el justo, el injusto, el impío, el piadoso, el creyente, el incrédulo. Y el perverso forma parte de la descripción del incrédulo, del injusto, del impío. Entonces podríamos decir que no, nuestras palabras no son así porque está hablando de las palabras del perverso, que son como cada sangrienta, no las nuestras. Pero ¿puede el creyente hablar como un perverso? Bueno, le preguntamos a Pedro cuando a él lo acusaban de ser parte del grupo de Jesús. Él lo negó una vez, lo negó dos veces y la tercera lo negó maldiciendo. ¿Sí? Piensen en alguien a quien se lo acusa de algo que no cometió o que cometió pero se enojó porque lo descubrieron. Y lo acusan y lo presionan, pero no quiere decir la verdad. Y se enoja y grita, ¿y qué hace? Maldice, insulta. No. Y lo dice con insultos, maldiciendo a la persona que lo está acusando o al aire. Eso es lo que hizo Pedro. Pedro gritó con maldición, con insultos. Y terminó entonces hablando como un perverso. Y esas palabras fueron como una emboscada sangrienta para Jesús, porque lo traicionó. Entonces sí, la lengua es todo un mundo de maldad, no solamente en los perversos, en los impíos, en los injustos, en los incrédulos, sino también en los creyentes, en personas muy creyentes como lo era Pedro, que amaba tanto al Señor. Por eso entonces es que hay que ponerle un freno a la lengua. Y dice entonces, continúa diciendo que contamina todo el cuerpo. Es un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo. En las palabras de Jesús, en capítulo 15 de Mateo, versículo 11, dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca es lo que contamina. Y volvemos al principio de este pasaje, cuando habla de el que puede controlar la lengua, controla todo su cuerpo, o el ejemplo del freno para controlar el caballo, el ejemplo del timón para controlar el barco. Bueno, la lengua controla el resto del cuerpo, lo contamina, lo lleva en la dirección, por supuesto, si está pecando, lo lleva en la dirección equivocada. Uno va o uno tiende a ir a donde van sus palabras, a donde va su lengua. Si lo que sale de tu boca te contamina y contamina al resto. Y fíjense cómo es algo, se puede convertir en un círculo vicioso muy difícil de detener, porque de lo que sale, la abundancia del corazón habla la boca, y lo que habla la boca contamina el corazón.
Entonces eso se vuelve un círculo vicioso que es muy difícil de controlar después. Y termina entonces diciendo que la lengua incendia todo el curso de nuestra vida, y eso es otra forma de decir lo que dijo recién, que contamina todo el cuerpo. ¿Sí? Que ahora ya no está hablando de uno mismo, el cuerpo, sino que ahora es tu vida la que es contaminada, la que es incendiada por la lengua, y ahora viene la parte más chocante quizás, que es que ese fuego, que esa chispa de la lengua, ese fuego que incendia todo el cuerpo y toda la vida, está alimentado por las llamas del infierno. ¿Sí? Piensen en una cocina, no enciende la cocina, la raya al horno y queda prendido el fuego hasta que uno lo enciende todo el tiempo hasta que uno la apaga o hasta que se termina el gas. Bueno, esa llama está alimentada por el gas y está ahí prendida porque está siendo constantemente alimentada. Si una fogata va a seguir encendida mientras uno la siga alimentando con leña. Bueno, el fuego de la lengua está alimentado por las llamas del infierno. Todo el tiempo tenemos al infierno encendido y alimentando el fuego de nuestra boca. Todo el tiempo. No es que a veces se apaga, no. Las llamas del infierno, dice el Señor, que son llamas que nunca se apagan. Y si las llamas del infierno nunca se apagan, y es lo que alimenta el fuego de nuestra lengua, entonces tampoco se apaga el fuego de nuestra lengua. Si nuestras palabras, nuestros labios están alimentados constantemente por el fuego del infierno. Y si pensamos en una frase con la que Jesús repite varias veces para describir la situación en el infierno, entendemos un poco más. Y la frase es que afuera, que el infierno es el lugar donde están el lloro y el crujir de dientes. El infierno es donde hay lloro y crujir de dientes, llanto. Primero llanto, y esto lo escuché del pastor Juan Manuel Vaz de España, que a la vez él lo escuchó de otro pastor que no recuerdo quién es, pero que decía que el lloro tiene que ver con el sufrimiento. Así en el infierno el sufrimiento por el castigo provoca llanto, provoca lloro, provoca lágrimas, provoca gritos de lamento. Bueno, si el infierno alimenta nuestras bocas, entonces cuando nosotros hablamos podemos escupir fuego del infierno y provocar esto: llanto, sufrimiento, lágrimas en las demás personas. O en uno mismo incluso, ¿por qué no? Porque el infierno está en nuestra boca y al abrirla puede pasar esto. Es como si uno estuviese llevando a la otra persona por un instante al mismo infierno. Y parece exagerado, pero eso es lo que está diciendo. Estás haciendo que la otra persona, si hablas mal, si pecas con la lengua, si fallas con la lengua, si no controlas tus palabras, estás haciendo que la otra persona sienta en esta vida un poco de la otra vida en el infierno. Estás haciendo que viva el infierno. Y lo otro, el crujir de dientes, que decía este pastor, que tiene que ver con la bronca, con el odio, con el rencor. Personas en el infierno que fueron castigadas por lo que hicieron, saben que lo merecen, pero aún así odian a Dios porque los castigó y porque los puso en ese lugar. Y pensamos en la vida, en esta vida, con la gente, con los delincuentes, alguien que robó, alguien que mató, alguien que violó, que va a la cárcel. ¿Qué hace? ¿Se pone a pensar en lo que hizo para no volverlo a hacer o acumula ira, bronca y rencor contra el que lo puso en esa situación? Es muy probable
que las personas en la cárcel estén acumulando ira, odio y rencor, y si llegan a salir salgan peor que como entraron. Y eso es lo que también puede producir las palabras. Y eso tiene que ver con lo que decía antes acerca de la herida, de la cicatriz. Sí, que quizás una persona no te das cuenta, pero tus palabras lo llevaron a sentir rencor, a sentir odio, a sentir resentimiento, a tener maldad, a empezar a crear lo que la Biblia llama raíz de amargura y que crezca. Y de nuevo, podés hacer que la otra persona sienta en esta vida lo que es vivir en el infierno, aunque sea por un instante. Porque el infierno es el lugar del lloro y del crujir de dientes. Y la lengua, las palabras, están alimentadas por el fuego de ese mismo infierno. Y no está diciendo, no está haciendo algo alegórico, no está diciendo nada que haya que pensar demasiado, no, es lo que está diciendo. Las llamas que alimentan la lengua vienen del mismo infierno. Sí, una pequeña aclaración antes de terminar. Lo que dice Proverbios en capítulo 15, versículo 1, porque estamos hablando acerca de las palabras, pero no solamente las palabras hay que tener en cuenta, sino como dice acá, Proverbios 15.1, la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. ¿Sí? No solamente son las palabras, sino la forma en la que se expresan esas palabras. ¿Sí? La respuesta amable calma los ánimos, pero la misma respuesta áspera aumenta el enojo. Y no solamente son las palabras, sino la forma en la que se dicen esas palabras, la forma en la que se responde. Si uno puede tener razón en lo que dice, puede tener toda la razón, la situación puede estar completamente a su favor, el otro puede estar equivocado, y el otro puede ser una muy mala persona, pero depende de cómo digas, cómo expreses la verdad, va a determinar cómo se resuelve la situación. Y nos pueden decir muchas cosas que están equivocadas y por orgullo responder con la verdad, pero por orgullo responder de una forma inadecuada, y eso lo único que va a hacer es aumentar el enojo en la otra persona y en uno mismo. Y no solamente las palabras, sino la forma en la que se expresan esas palabras. Entonces vemos acá el peligro de hablar, porque si en tu boca hay fuego infernal y la abrís, es posible que escupas un poco de ese fuego. Por eso dice entonces, controlar la lengua es un estado de perfección, de ser completo, de ser maduro. Y entonces podés controlar el resto de tu cuerpo. Y para terminar, voy a leer capítulo 23 de Lucas, versículo 13 al 25. Lucas 23, 13 al 25. Porque de alguna manera todas las exposiciones nos deben hablar de Cristo. Y alguien que sabe, además de David, acerca de lo que estamos hablando hoy, es él. Dice así Lucas 23, 13 al 25. Pilato llamó a los jefes de los sacerdotes, a los líderes y al pueblo y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre de quien dicen estaba inquietando al pueblo, pero lo juzgué delante de todos ustedes y no lo encontré culpable de ninguno de los delitos que lo acusan. Ni tampoco Herodes, porque nos lo envió de vuelta. Miren, no ha hecho nada que merezca la muerte. Entonces, después de azotarlo un poco, lo dejaré ir. Pero todos ellos gritaron a una voz: mátenlo, dejen libre a Barrabás. Barrabás estaba en la cárcel por haber empezado una revuelta en la ciudad y por asesinato. Y Pilato quería dejar en libertad a Jesús, así que les dijo otra vez que lo iba a dejar ir.
Pero ellos siguieron gritando: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Por tercera vez Pilato le dijo a la gente: «¿Por qué? ¿Qué ha hecho de malo este hombre? Él no es culpable. No encuentro ninguna razón para matarlo, por eso lo soltaré después de azotarlo». Pero ellos seguían gritando. Todos exigían que lo crucificaran. Tanto gritaron que Pilato decidió hacer lo que pedían. Pilato dejó libre a Barrabás, el hombre que había sido puesto en la cárcel por rebelión y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Alguien que sufrió en carne propia hasta el punto de ser crucificado fue el propio Jesús. Él sufrió el poder destructivo de la lengua. Y esta gente, sin saber nada, sin entender nada, dejándose llevar por la situación, pidió su muerte al mismo tiempo que pedía la liberación de un asesino. Las palabras de estas personas tanto pidieron que Pilato cumplió y les dio lo que querían. Y esto lo hizo Jesús sabiendo que iba a ser así, y lo hizo por nosotros. Él se entregó a la voluntad de las personas, se entregó a estas palabras para salvarnos a nosotros de ese castigo. Así que oramos para terminar hoy. Padre, te damos gracias porque nos estás hablando. Tus palabras son puras, son santas, son perfectas y nos santifican, nos limpian. Pero nuestras palabras nos pueden contaminar, nos pueden ensuciar, nos pueden herir. Y tenemos que hablar lo que vos hablás para no herir a nadie. Ayúdanos entonces a escucharte cada vez más, a guardar tus palabras, a acumularlas en nuestro corazón para que abunden, y entonces de lo que abunde en nuestro corazón hablemos. De vos, de tu palabra, de lo que hiciste, de lo que haces, de quién sos. Y de esa manera el rumbo de nuestras vidas sea hacia tu reino. Gracias por tu Hijo, que sufrió por nosotros las calumnias de los impíos, de los injustos, al punto de sufrir en la cruz agónicamente por nosotros. Gracias te damos nuevamente, para tu gloria sea esto y toda nuestra vida. Amén. Amén.